Dios, listo, perfecto, ya estamos grabando, entonces ahora sí, ¿ok? Bueno, con respecto al examen, ya las notas ya las estoy terminando, ¿ok? Espero dárselas el jueves a más tardar el viernes, ¿ok? Pero esta misma semana se las envío, ¿ok? Yo se las voy a enviar al grupo y ustedes la buscan, ¿ok? La buscan, ¿listo? Entonces, para que tengan ahí presente eso, ¿ok? Por si de pronto tenían esa duda, esa inquietud, bueno, ya les aclaro de antemano esa parte. ¿Listo? Bueno, entonces, siguiendo con la clase, vamos a ver lo que son las unidades de medidas y cómo son, o sea, cómo se utilizan o para qué sirven, ¿cierto? Entonces, normalmente nosotros todo el tiempo, todos los días, estamos en constante, digamos que interacción con lo que se conoce como unidades de medida, ¿cierto? Todos los días nosotros nos preguntan la hora, ¿cierto? Todos los días nos preguntan la hora, ¿cierto? ¿Y la hora se mide en qué? ¿Ok? ¿En qué se mide la hora? Ojo, ¿en qué? No con qué, ¿ok? La hora se puede medir por minutos, muy bien. ¿Qué más? Por horas también, por segundos, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más? En general, la hora es una unidad o una medida de tiempo, ¿ok? De tiempo. Y el tiempo no solamente se mide en horas, minutos y segundos, ¿ok? El tiempo también se puede medir en días, semanas, meses, años, ¿cierto? Entonces, esas son medidas que son estandarizadas o son específicas de el tiempo, ¿ok? Entonces, en constante, o sea, nosotros constantemente estamos interaccionando. Por ejemplo, cuando vamos a comprar, digamos que vamos a comprar, a hacer compras. Por ejemplo, cuando vamos y hacemos compras en el centro comercial, en el supermercado, perdón, cuando vamos al supermercado y hacemos compras, ¿cierto? Cuando estamos comprando, por ejemplo, como arroz, ¿cierto? Por ejemplo, como arroz, ¿el arroz se compra en qué? Si uno va a comprar cosas sueltas, por ejemplo, ¿cómo las compra? En libras, en kilos, ¿cierto? La papa también se compra, ¿cierto? El peso, como se le conoce, pero uno le dice, dame una libra o voy a pedir una libra, ¿cierto? Uno utiliza eso, ¿listo? Cuando vamos a comprar, por ejemplo, leche, la leche, por ejemplo, ¿cómo uno identifica la leche? Por litros, ¿qué más? Exactamente, por litros, pero ¿qué más? Mililitros, ¿cierto? O centímetros cúbicos, ¿cierto? Exactamente, por cantidades, exacto, así es. ¿Ok? Así es, exactamente. Entonces, normalmente uno lo que hace es comprar algo que tiene una medida, ¿cierto? Una medida. ¿Y esa medida depende de qué? Depende de la unidad fundamental que se esté escogiendo, ¿ok? Entonces, como ya les he dicho, vuelvo y les repito, nosotros en constante movimiento, está en constante interacción, estamos con respecto a quiénes, con respecto a las unidades de medidas, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí definiciones cortas y precisas sobre ellas, ¿listo? Vamos a ver lo siguiente. Dice que las medidas y unidades de medidas son utilizadas, ¿ok? Las medidas y unidades de medidas son utilizadas para cuantificar diferentes aspectos de la realidad. Ojo, cuantificar. ¿Qué significa cuantificar? Cuantificar significa ponerle un número. Eso es cuantificar, ponerle un número a algo. ¿Ok? Cuando alguien te dice cuantifícame eh, las sillas que están en un salón de clase, cuantifícame las sillas, ¿qué te está diciendo? Cuenta cuántas sillas hay. Entonces, eso es cuantificar, darle un número a algo, ¿ok? Entonces, dice, las medidas y unidades de medida son utilizadas para cuantificar diferentes aspectos de la realidad como masa, ¿ok? Como la masa, el volumen, el tiempo, la temperatura, entre otros. Aquí tenemos una lista de algunas unidades de medidas más comunes en el Sistema Internacional de Medidas, ¿ok? Que se conoce como el SI. ¿Listo?
y otras unidades de medidas populares también, ¿ok? Nosotros, o más de uno, eh, digamos que tenemos conocimiento o hemos escuchado, por ejemplo, del metro, ¿cierto? ¿Quién no ha escuchado el metro? ¿Quién no ha visto o quién no ha escuchado hablar sobre el metro? ¿Cierto? Todos conocemos el metro, ¿cierto? El kilómetro, centímetro, milímetro, la pulgada, el pie, la yarda, todas estas son unidades de longitud. Ojo, cuando hablamos de metros, kilómetros, ¿cierto? Centímetros, milímetros, pulgadas, pie, yardas, estamos hablando de unidades de longitud, ¿ok? Entonces, tengamos claro eso. Unidades de longitud corresponden a unidades de distancia, ¿ok? De distancia, que en este caso estamos hablando de estas unidades, ¿ok? Que son comunes. Cuando hablamos de kilogramos, gramos, miligramos, toneladas, estamos hablando de unidades de qué? De masa, ¿ok? Unidades de masa. Es decir, que estamos cuantificando la masa de algo en estas unidades, ¿ok? Cuando nosotros vamos al supermercado, como ya les mencioné, y vamos a comprar, por ejemplo, papa, cogemos una libra de papa, ¿cierto? Una libra de papa. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cogiendo la masa de esa papa y la estamos cuantificando para poder comprarla, ¿cierto? La tenemos que cuantificar para poder tener una medida, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. ¿Listo? Cuantificar la masa en forma de kilos, en forma de gramos, miligramos, libras, ¿ok? Es una manera útil para poder proporcionar las cosas en medidas, ¿ok? Por ejemplo, cuando hablamos de metro cúbico, cuando hablamos de litros, mililitros, galones, cuartos, pintas, tazas, cucharadas, gotas, que son unidades de qué? Unidades de volumen o unidades de cantidad, como también se le conoce. ¿Ok? Unidades de volumen o de cantidad. Por ejemplo, cuando estamos comprando, digamos que la leche viene en mililitros, dice 900 mililitros o 1100 mililitros, ¿cierto? Cuando compramos el aceite aparece 3L mayúscula, ¿cierto? ¿Qué significa 3L mayúscula? 3 litros, ¿cierto? 3 litros, ¿ok? Cuando compramos cosas mucho más grandes, podemos comprarlas o decir, no, viene en forma de galón, o viene en forma de cuarto, que es un cuarto de galón, por decir así, o en forma de pinta, o cuando hablamos de cosas más pequeñas, podemos decir tazas, ¿ok? Tazas, así como en la cocina. Las tazas se utilizan en la cocina para medidas, ¿ok? Para medidas de volumen, ¿ok? Por ejemplo, una taza de agua, ¿ok? No ven la pantalla, chicos, si no pueden ver la pantalla, tienen que salirse y entrar otra vez. ¿Ok? Cuando entonces, cuando estamos, por ejemplo, en la cocina se utilizan tazas. Una taza de agua es una cantidad volumétrica de agua, ¿ok? Que ya está medida mediante algo que se conoce como taza, ¿cierto? Ya eso es algo estandarizado. Entonces, cuando hablamos de tiempo, hablamos de segundos, minutos, horas, días, semanas, años, ¿ok? Y hablamos en general de todo lo relacionado al tiempo, ¿ok? Cuando hablamos de superficie o área, podemos decir metro cuadrado, centímetro cuadrado, kilómetro cuadrado, hectárea, acre, también se le conoce así, ¿ok? Entonces, hablamos de unidades de área, también hablamos de unidades de temperatura. La temperatura no solamente se mide en grados Celsius, también se puede medir en grados Fahrenheit y en grados Kelvin, ¿ok? Son otras unidades. Es más, muchos aparatos vienen en dos unidades de temperatura, que son el Fahrenheit para unidades de otro sistema y el Celsius como unidad de temperatura para el sistema internacional. ¿Ok? Ustedes conocen muchos aparatos de temperatura que incluso sus relojes o los celulares de ustedes muchas veces vienen configurados con Fahrenheit, ¿cierto? La temperatura la da en Fahrenheit. Y uno lo que hace es cambiarla a Celsius, porque eso es lo que uno conoce. Ay, estamos a 35 grados Celsius o a 35 grados. ¿Cierto? Entonces, esos 35 grados, como le llaman, son grados Celsius, que no son lo mismo en grados Fahrenheit, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de velocidad, de rapidez, hablamos, por ejemplo, metro por segundo,
kilómetro por hora, ¿cierto? Normalmente eso lo vemos ¿dónde? ¿Dónde vemos esto? Estas unidades. Normalmente las unidades de kilómetro por hora, metro por segundo, ¿dónde las vemos? Las vemos en aquellos instrumentos para movilizarnos, ¿como qué? Como los carros y las motos, ¿cierto? Exactamente, en los autos, ¿ok? O en cualquier medio de transporte, ¿ok? Ellos son los medidores de velocidad o de rapidez, ¿ok? Entonces, estas son las unidades que se utilizan y cuando hablamos de kilómetro por hora es porque estamos hablando de velocidad o rapidez, qué tan veloz es o qué tan rápido se mueve, ¿cierto? Cuando hablamos nosotros de pascales, atmósferas, bares, milímetros de mercurio, libra por pulgada cuadrada, o sea, PSI, ¿ok? PSI, estamos hablando de qué? Estamos hablando de presión, ¿cierto? No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, pascales, por ejemplo, tiene no sé cuántos pascales, ¿ok? Uno va a comprar un aparato, por ejemplo, una bomba de esas de inflar bicicleta y pues ahí aparece que da tantos pascales de presión, ¿cierto? Entonces, eso es la fuerza que ejerce sobre el aire comprimido, ¿cierto? Ya digamos que esta unidad de presión y cada una de ellas las vamos a estar viendo a medida que vamos en el curso, ¿ok? A medida que vamos dando clases, nos vamos a topar siempre con todas estas unidades. Por ejemplo, la famosa energía. La energía, cuando hablamos de joules o julios, cuando hablamos de calorías, ¿cierto? En los alimentos que aparece, hay algo que se llama caloría. Sí lo han visto, ¿cierto? En los alimentos. Por ejemplo, ay, este alimento tiene no sé cuántas calorías. ¿Sí han escuchado eso, cierto? Cierto, sí han escuchado eso, ¿cierto? Julio, bueno, no creo que Julio lo hayan escuchado mucho, o los Jules, no creo que lo hayan escuchado mucho, pero sí me imagino que han escuchado los famosos kilowatts hora, ¿cierto? Los kilowatts horas, sí lo han escuchado. ¿Dónde vemos los famosos kilowatts horas? ¿No? ¿No saben de dónde se pueden ver los kilowatts hora? Así a simple vista siempre, mes a mes les llega. Y estos son aquellos, por ejemplo, en el recibo de la luz. ¿Ok? En el recibo de la luz aparece la cantidad de kilowatts horas, ¿ok? Que se consumen durante un mes, ¿cierto? Entonces ahí se está midiendo la energía eléctrica y se consume, y dependiendo del consumo, por eso se paga, ¿ok? También está el vatio hora y los famosos BTU. ¿Si han escuchado del BTU? ¿Sí han escuchado de BTU? Sí. A ver, ¿quién más no ha escuchado? ¿Quién más ha escuchado de BTU? Los famosos BTU. A ver, ¿quién más? Exactamente, en los aires acondicionados, ¿cierto? Los aires acondicionados. Cuando usted va a comprar un aire acondicionado, usted se lo van a vender en unidades inglesas, que en este caso son unidad térmica británica, ¿ok? Que en este caso son los famosos BTU. Hay aires acondicionados de 12.000 BTU, de 9.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Cuando usted va a comprar un aire, esa cantidad que aparece no es el consumo, sino la capacidad que tiene el aire acondicionado para extraer el aire caliente y acondicionar el aire o el ambiente con un aire frío, ¿ok? Es decir, esa es la cantidad de energía que saca de un cuarto, ¿ok? Entonces, para que lo tengan presente, ¿listo? Entre mayor sea la capacidad, digamos que más grande será el aire acondicionado, ¿ok? Entonces, esa unidad es una unidad de energía, ¿ok? De energía. También encontramos las famosas unidades de frecuencia, por ejemplo, los hertz. Si han visto los hertz, gigahertz, megahertz, sí, digamos que han escuchado eso en los computadores, ajá, exactamente, ¿dónde más? ¿Dónde más? Además de los computadores, ¿dónde más creen ustedes que han visto eso?
o los conoce en los celulares, exactamente, en los celulares, en los radios, ¿ok? Por ejemplo, cuando dice que, por ejemplo, no sé, una emisora que le dice, nosotros somos, por ejemplo, radio, no sé qué cosa, 10.5 Hz o 10.5. Por ejemplo, cuando dice, no, está, sintonízanos en la emisora 99.5. Ese 99.5 es la frecuencia en que es transmitida esa onda de radio o esa señal de radio, ¿ok? Entonces se mide en hertz. O sea, ese número que les ponen que es 103.9, por ejemplo, la de Mix, 103.9, eso es 103.9 hertz, ¿ok? O sea, uno tiene que colocar la frecuencia en esa capacidad, ¿ok? Entonces, siempre está ahí, por ejemplo, en los celulares, cuando usted ve 4G, 3G, 2G, 5G, que es lo nuevo, ¿ok? Esos son gigahertz. Aquí no aparece, pero corresponde a una unidad de frecuencia, es decir, con qué frecuencia llega digamos que la señal al celular, ¿ok? Entre más baja, menor será la frecuencia que se tiene, ¿ok? ¿Sí queda claro esta parte? Entonces, retomando, ¿sí queda claro toda esta parte? ¿Esta primera parte queda clara? ¿Sí? Ok, muy bien, perfecto. Ok, listo. Entonces, aquí es un resumen, ok, un resumen en general de todas las unidades que nosotros conocemos o que nosotros hemos visto en el día a día, ok. No son todas, o sea, todas, exactamente todas no son. Son algunas de las que normalmente conocemos nosotros, las más conocidas, ok. Entonces, que quede claro hasta ahí, listo. Ahora, para que veamos lo siguiente, hay que tener en cuenta esto. Existen dos sistemas de unidades, ¿ok? Que son importantes, ¿ok? Son dos sistemas de unidades que existen que son importantes, ¿ok? Vamos a poner aquí, existen dos sistemas de unidades, y son las siguientes. Poner sistema internacional y el sistema inglés. ¿Ok? Existen dos, sistema internacional y el sistema inglés, ¿ok? Son muy diferentes, pero la pregunta que normalmente uno se hace es, ¿por qué existen dos sistemas? ¿Por qué no solamente existe uno solo, ¿cierto? ¿Para qué tener dos cosas si se puede tener una sola? Y la respuesta es sencillamente porque a los gringos y a los ingleses les dio la gana de crear un propio sistema. Entonces, como ellos se creían los chachos del mundo, crearon su propio sistema porque ellos no iban a seguir la corriente de todo el mundo, sino que ellos mismos iban a seguir su propia corriente. ¿Ok? Entonces, casi todas las cosas que hoy en día se hacen en el sistema internacional. O sea, cuando uno va a comprar algo, normalmente viene o en metros, en kilogramos, o en amperios, o en Kelvin, en Celsius, y así sucesivamente, ¿cierto? Es lo que normalmente uno compra. ¿Ok? Rara vez uno consigue algo aquí que venga en esto, ¿ok? En esto como tal. Hasta en China, por ejemplo, cuando uno compra en AliExpress, en Shopping, ok, en esas cosas, uno consigue son cosas en sistema internacional. Raros son los que se consiguen en sistema inglés, ¿ok? Ahora, una anécdota así rápidamente, cuando recién se organizó lo que fue este, digamos que el descubrimiento, por decir así, la observación del espacio, o sea, cuando el hombre comenzó a viajar al espacio, ¿ok? Y todo el mundo quería, digamos que todos los países con potencias querían conquistar el espacio, por ejemplo, la Luna, querían ir a la Luna, querían visitar, digamos que alrededor de la Tierra, en fin, hacer todo eso. Todo eso fue una guerra espacial, como le llaman, ¿ok? ¿Qué pasó? Que muchas de las cosas que los gringos, por ejemplo, los de Estados Unidos, necesitaban, tenían que traerlas de, por ejemplo, de Rusia, por ejemplo, de China, ¿ok? Muchas de las piezas que necesitaban para sus naves tenían que comprarlas en otros países. ¿Y qué pasaba? Que estos países manejaban
o sea, manejaban o manejan en este caso el sistema internacional. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos compraron eso en el sistema internacional, pero nunca lo transformaron al sistema inglés. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy midiendo un metro no es un pie, ¿ok? Un metro no es un pie, por ejemplo, uno y uno, no. Un metro no es un pie. Hay una equivalencia numérica diferente a uno. Una libra no es un kilogramo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuántas libras son un kilo? A ver, así la gente que hace compra, ¿cuántas libras son un kilo? ¿Cuánto vale una libra? 500 gramos, ¿cierto? 500 gramos, pero eso es una libra de tienda, por ejemplo, una libra de tienda o de supermercado, porque una libra exactamente son 453,45 gramos, ¿ok? Sino que esa es una libra estándar, digamos que de tienda, pero digamos que uno la aproxima a eso, a que son dos. En este caso, un kilo son 2 libras, ¿cierto? Aquí hay un número diferente a uno. Es decir, que si fuera uno, fueran exactamente lo mismo, pero no, son diferentes, ¿cierto? Entonces, como son totalmente diferentes, ¿tienden a qué? Tienden a cometer algo que se puede conocer como un error de magnitud o de unidad. Y en este caso, ese error le costó a que una de las naves que mandaron, o esos satélites que mandaron a explorar Marte, se terminara estrellando en el planeta Marte. ¿Por qué? Porque la idea era que le diera la vuelta al planeta y se devolviera otra vez, ¿cierto? Pero como no tuvieron en cuenta las unidades e hicieron todo eso, todos los cálculos que hicieron, lo hicieron con las unidades internacionales y no las transformaron a las mismas unidades de ellos, entonces se perdió esa platica, ¿ok? Se perdió esa plata, se dañó el aparato que mandaron y le costó un montón de billones de dólares prácticamente a ese programa para solamente para ir a mandar a quemar un juguete, ¿ok? Porque lo mandaron fue a quemar, o sea, mandaron algo para que se dañara, o sea, no sirvió de nada, sencillamente, ¿ok? Entonces ya se puede imaginar la diferencia que hay entre un sistema y otro, ¿ok? Como Estados Unidos es una potencia industrial, al final ellos se salieron con las suyas. Por eso es que usted cuando va a comprar un aire acondicionado no le van a decir, no, este es de 250.000 joules. No, sino que le van a decir, no, mire, este es de 900, este es de 9.000 BTU. O este es un aire de 12.000 BTU, ¿cierto? Entonces ellos se lo van a vender con esa unidad. Pero también ya que se realizó algo que se llama como esta estandarización de unidades, colocan las dos unidades, ¿ok? Colocan las dos unidades, colocan la equivalencia al lado. Por ejemplo, si está el valor, por decir así, en metros, si decimos aquí son 2 metros, entonces aquí al lado tiene que aparecer en pie, o sea, ponen las dos, ¿ok? Es decir, que los ingleses se salieron con la suya, entonces añadieron esto, pero realmente esta cosa ni siquiera se utiliza aquí mucho que digamos, o sea, no es algo así, por ejemplo, usted en el sistema inglés va a tener pie, libra, segundo, pie cuadrado, pie cúbico, pie por segundo cuadrado, libra, fuerza, segundo, como el segundo cuadrado, como le llaman el poundal o newton, poundal por pie, que es joule, poundal por pie cuadrado, que es el pascal, o sea, todas estas cosas uno no lo va a encontrar, uno va a encontrar normalmente es el metro, el kilogramo y esto, ¿cierto? Porque es lo que se conoce en casi todo el mundo, ¿ok? ¿Sí queda claro esta diferencia? Queda clara la diferencia entre los dos sistemas y la importancia que tienen los dos, ¿cierto? En que uno utiliza una cosa y otro utiliza otra, ¿cierto? Ahora, el sistema internacional, o sea, el sistema nuestro, tiene 7 unidades fundamentales, ¿ok? 7 unidades fundamentales. Estas 7 unidades fundamentales son la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. ¿Ok? La longitud, la unidad básica es el metro. La masa, el kilogramo.
El tiempo, el segundo. La corriente eléctrica, el ampere. ¿Ok? Recuerden que en los celulares el cargador dice, ah, 205 miliamperes, una M y una A, ¿cierto? Entonces ya vamos a ver también esa parte más adelante. La temperatura, Kelvin, o grados Celsius, sino que la temperatura, el Kelvin, es la unidad, digamos que fundamental y básica, ¿ok? Permítanme un momento. Entonces, la mol normalmente, más adelante, cuando estemos hablando sobre los compuestos y eso, vamos a interaccionar un poco sobre ellos, ¿ok? ¿Queda claro hasta el momento todo? Nosotros, al utilizar unidades de medidas, ¿ok? Tenemos que trabajar con algo que se conocen como prefijos, ¿ok? ¿Y qué hacen los prefijos? ¿O qué hacen los múltiplos en este caso? Perdón, los prefijos se dividen en múltiplos y submúltiplos. ¿Y qué hacen estos múltiplos y submúltiplos? Pues aumentan o disminuyen la unidad de medida o la medida en sí. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una medida grande, por decir así, una medida grande, un ejemplo sería la medida, o sea, la distancia que hay entre, pónganle ustedes, entre Cartagena y Bogotá, por ejemplo. ¿Ok? La distancia que hay entre Cartagena y Bogotá. Por ejemplo, alguien que lo busque ahí en Google rápidamente y lo escriba. ¿Qué distancia hay entre Cartagena y Bogotá? Búsquenlo ahí, por ejemplo. Búsquenlo en Google y escríbanlo ahí en el chat. Por favor, rápidamente alguien. Distancia que hay entre Cartagena y Bogotá. A ver, no el tiempo que se demora, sino la distancia. Porque ese es el tiempo que hay entre Cartagena y Bogotá, ¿cierto? 18 horas y 32 minutos. Pero la distancia, ¿ok? La longitud, en este caso. Ok, listo, perfecto, muy bien. Son, ok, 1038,2 kilómetros, ok, 1038,2 kilómetros. Si se dan cuenta, aquí donde estoy señalando, aquí donde voy a señalar, aquí aparece la palabra kilo, ¿sí ven? Kilo. Y significa que, que esa unidad o ese múltiplo es multiplicar ese 10 por tres veces el mismo 10. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos la clase pasada de matemáticas sobre la potencia? Que el número de arriba indica cuántas veces se multiplica el qué. Se multiplica el número de abajo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? X a la 3. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? La clase pasada, X a la 3, ¿cierto? Listo. Entonces, cuando hablamos de kilo, vamos a poner un poco aquí para que se vea, cuando hablamos de kilo, podemos escribir 10 a la 3, ¿ok? 10 a la 3, eso significa kilo. ¿Y qué significa 10 a la 3? Multiplicar 10 por 10 por 10. ¿Cuánto da 10 por 10 por 10? No 10 por 3, sino 10 por 10 por 10. O sea, multiplicar el 10 tres veces. ¿Cuánto da? A ver, ¿cuánto daría? No, no es 10 por 3. Es multiplicar el 10 tres veces. ¿Ok? Es decir, voy a escribirlo en el chat. Es decir, 10 por 10 por 10. Eso es, lo escribí en el chat, exactamente, daría 1000. Muy bien. 10 por 10 por 10. Mírenlo, son ¿cuántos 10 hay ahí? ¿Cuántos 10 tiene? 3, ¿cierto? Entonces, como tiene 3 10, por eso se pone 10 a la 3. ¿Ok? 10 a la 3. Arriba se le pone el elevado a la 3. Y eso es una potencia. ¿Ok? Entonces, 10 a la 3 son 1000. Entonces, cuando estamos hablando de acá, por ejemplo, de la distancia que hay entre Cartagena y Bogotá, estamos hablando de 1038,2 kilómetros, ¿ok? 1038,2 kilómetros, ¿ok? Entonces, es una medida que la está asociando a qué? A un múltiplo, ¿ok? Que la está asociando a un múltiplo. ¿Listo? Ahora, busquen ahí en internet cuál es el grosor de un cabello. ¿Cuál es el grosor de un cabello? A ver, búsquenlo en internet, a ver, en Google, búsquenlo ahí un momentico. ¿Cuál es el grosor de un cabello?
sea, ¿qué tan grueso es un cabello? Ok, 15 micrómetros, ¿ok? 15 micrómetros en este caso. Si vamos aquí abajo, vemos la palabra micro. ¿Sí lo ven? Micro, ¿ok? Y se simboliza así, con una U, exactamente, muy fino, 17 micrómetros y así, exactamente, muy bien, perfecto. Exactamente. Cuando hablamos de micrones, estamos hablando de micrómetros, ¿ok? Micrómetros, porque es una medida de longitud, que es muy pequeña. Entonces, aquí está micro, ¿ok? Micro, y dice que es 10 a la menos 6. ¿Qué significa eso? Que es un número tan pequeño que mírenlo acá en decimales, 0,00000001, ¿ok? Eso es un micro y es algo muy pequeño. Los chips son así, son pequeños, son micros, ¿ok? Un microchip, son chips que son muy, pero muy pequeños. Entonces se utiliza esa unidad para medir algo o para escribir o para darle referencia a el valor pequeño, ¿ok? Entonces, en general, como les había mencionado, en general, estamos frente a una forma de escribir de una manera, ¿ok? los, las unidades de medida, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué voy a hacer aquí primeramente? Voy a utilizar y voy a escribir o a expresar según estos prefijos a las unidades básicas o a las unidades fundamentales del sistema internacional. Es decir, que voy a tomar esto que está acá, voy a pegarlo aquí, un momentico acá, y voy a tomar el primero, ¿ok? ¿Cuál es el primero de todos? ¿Cómo se llama el primero de todos? La longitud, ¿cierto? La longitud. Entonces voy a escribir aquí, voy a escribir primeramente y voy a escoger, como escogí el primero, que es la longitud, voy a escribir aquí. Longitud, longitud. ¿Cuál es la unidad básica? ¿Cuál es la unidad básica de la longitud? O la unidad fundamental, ¿cuál es? El metro, exactamente, metro. ¿Y cómo se mide el metro? ¿Con qué letra? ¿O cuál es el símbolo del metro? Exactamente, la M minúscula, ojo, M minúscula, no mayúscula, minúscula. ¿Cierto? Ese es el símbolo del metro, ¿ok? Aquí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Presten mucha atención porque ustedes van a tener que continuar con esto después como actividad en clase, ¿ok? Así que voy a ponerlo un poco más pequeño la letra. Ok, listo, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver. El primer prefijo, ¿cómo se llama? El primer prefijo de la tabla que está aquí a la izquierda, ¿cómo se llama? ¿Qué dice ahí? Exa, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a escribir exa y la palabra metro se la voy a añadir junta, pero la voy a colocar de otro color. Vamos a ponerle roja, ¿ok? Sería exametro, ¿ok? La palabra metro se lo voy a agregar al lado, ¿ok? Se lo voy a agregar al lado de él. Entonces, exa y le voy a agregar la unidad en este caso, ¿cierto? Que la unidad básica de la longitud es el metro, entonces va a sonar como hexámetro. Y un hexámetro se simboliza ¿cómo? ¿Cómo creen ustedes que se simboliza el hexámetro? Con una E mayúscula y una M minúscula, exactamente. Entonces sería así, hexámetro, y en este caso sería EM. ¿Y cuánto vale un hexámetro? ¿Cuánto mide un hexámetro? Vamos a ponerlo aquí en ecuación, vamos a poner estructura, así. ¿Cuánto es un hexámetro? Un hexámetro es 10 a la qué?
A la 18, ¿cierto? A la 18. ¿A la 18 qué? ¿Cuál es la unidad de medida que estamos usando? Metros en este caso, ¿ok? En este caso es metro. Entonces sería de esta manera. Esto va en negro porque es el número el que estamos escribiendo en negro, ¿ok? Lo único que estamos escribiendo en rojo es la unidad, ¿ok? Entonces, así como aparece acá, como aparece aquí, se expresan todas las unidades de medida del sistema internacional según los prefijos que se encuentran acá, ¿ok? Entonces, el segundo, ¿cómo sería? A ver, ¿quién me dice el segundo? ¿Cómo sería el de abajo? Ya hicimos hexámetro, ahora viene ¿qué? ¿Qué viene ahora? Petámetro, exactamente. Entonces aquí se escribe peta, ¿ok? ¿Y el símbolo cuál es? PM, ¿cierto? Y al final es 10 a la ¿qué? Según la tabla es 10 a la ¿qué? A la 15. Entonces 10 a la 15 metros, ¿cierto? El siguiente, ¿cómo sería el otro? ¿El otro cuál es? El siguiente es el tera, ¿cierto? El tera. Entonces, como estamos hablando de metros, sería terámetro, ¿cierto? Terámetro. El símbolo, ¿cuál sería el símbolo? TM, exactamente. Y la unidad y el valor o el factor en este caso sería 10 a la ¿qué? A la 12, exactamente. Luego que viene, el siguiente, ¿cuál es? El gigámetro, exactamente. Ya están aprendiendo, ya prácticamente entendieron cómo es el sistema, ¿cierto? Pero vamos a hacerlo todos de igualmente. Gigámetro, ¿cierto? El símbolo es GM, ¿cierto? Y la unidad al final es 10 a la ¿qué? 10 a la 9, ¿cierto? 10 a la 9. Bueno, aquí hay 19, aquí es 10 a la 9 metros. Muy bien. Después de ahí, ¿qué viene? ¿Quién viene ahora? ¿Cierto? No se puede. Debe ser así, como se los estoy mencionando, ¿ok? Interrupción. Ok. Este, ahora sí, ya vamos a darle continuidad a esto para culminar, ¿ok? Listo, entonces vamos por megámetro, ¿cierto? Entonces, mega es 10 a la ¿qué? 10 a la 6, ¿cierto? En este caso sería 10 a la 6, ¿ok? 10 a la 6. Y estamos hablando de lo que les mencioné ahorita. Ojo, no pueden escribir metros con M mayúscula, porque la M mayúscula le corresponde al prefijo mega, ¿ok? Al prefijo mega. Si usted va a escribir 10M y lo escribe con mayúscula es 10 megas, ¿ok? Pero si usted escribe 10M minúscula, entonces la persona va a entender que es 10 metros, ¿ok? No es lo mismo 10M mayúscula que 10M minúscula en medidas, ¿ok? Que quede claro eso. ¿Sí tienen claro eso, cierto? Muy bien, perfecto. ¿Quién es el siguiente? El kilómetro, ¿cierto? El famoso kilómetro, que es 10 a la 3. Muy bien, entonces estamos hablando kilo, pero si se dan cuenta, kilo está escrito con qué K. Miren la K de kilo. Es una K minúscula, ¿cierto? ¿Por qué se escribe como una K minúscula? ¿Por qué se escribe con K minúscula?
porque la K mayúscula corresponde a Kelvin. Si ven arriba en la tabla de arriba, en la primera de arriba donde están las unidades fundamentales, si ven donde dice temperatura, hay una K mayúscula, ¿sí la ven? ¿Sí? Bueno, esa K mayúscula es Kelvin. Si yo escribo K mayúscula para escribir kilo, entonces yo no estoy escribiendo kilo, sino Kelvin. Entonces aquí la cosa se confunde. Entonces, para que no se confunda, la K mayúscula es para Kelvin, unidad de temperatura absoluta, y la K minúscula se le dio a kilo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos a escribir acá es con K minúscula, ¿ok? K minúscula. Kilómetro, ¿cierto? Kilómetro. Entonces, un kilómetro es 10 a la ¿qué? A la 3 metros, ¿cierto? Sí queda claro eso, ¿cierto? Sí está quedando claro esa parte. Perfecto, entonces continuamos. Después, ¿qué viene? Viene hectómetro, ¿cierto? Exactamente, viene hectómetro, ¿ok? Viene hectómetro, ponerle hectómetro. Y aquí normalmente uno utiliza la letra H minúscula. ¿Por qué no se utiliza la H mayúscula? Porque la H mayúscula normalmente la utilizamos para la hora, ¿ok? La H mayúscula normalmente se utiliza para señalar lo que es hora, ¿ok? 10 H mayúscula son 10 horas, ¿ok? Por ahí alguien había escrito el tiempo que se demoraba ahí, bueno, eso fue en el chat anterior, el tiempo que se demoraba en algo, bueno, ahí estaba una H mayúscula, ¿ok? Entonces, para que lo tengan presente, listo, la diferencia entre una y la otra, ¿ok? Y aquí sería 10 a la ¿qué? 10 a la 2, ¿cierto? 10 a la 2 metros, ¿ok? Después, ¿qué viene? Después viene en este caso, viene deca, ¿cierto? Deca, ¿ok? Deca, en este caso, si yo escribo sería decámetro, ¿cierto? El decámetro es incluso un instrumento, o sea, hay un instrumento de medición que se llama decámetro, es algo que se llama, que es como una cinta métrica que utilizan las personas para medir, una cinta amarilla, ¿saben cuál es? Pero mide 10 metros, entonces 10 metros son un decámetro, entonces se le conoce al aparato como decámetro, ¿ok? Entonces, para lo que lo tengan presente, ¿listo? Entonces, decámetro, y aquí la forma de escribirlo es da. ¿Por qué no se utiliza la D mayúscula? Porque la D mayúscula se utiliza también para día, ¿ok? Entonces, para no confundirlo, se utiliza así, o perdón, aquí se utiliza para deci, perdón, se utiliza para deci, ¿ok? Y la D mayúscula con la A se utiliza para día como tal. Entonces, aquí, para no confundir, se pone DAM, ¿ok? Y es 10 a la ¿qué? 10 a la 1, ¿cierto? 10 a la 1. Después que viene, ¿quién viene ahora? Ahora vienen los submúltiplos. ¿Cuál es el primer submúltiplo? Ya estamos en los submúltiplos, hablamos de las unidades pequeñas. ¿Cuál es la primera? A ver, ¿cuál sería aquí? Decímetro, exactamente, viene el decímetro, ¿cierto? Decímetro. Perfecto. El decímetro, nosotros también lo hemos escuchado, ¿cierto? Hemos escuchado lo que es el decímetro. Ah, eso tiene un decímetro, ¿ok? Es un valor que es, su símbolo es dm y es 10 a la ¿qué? Es 10 a la menos uno, ¿ok? Menos uno. En este caso, cuando hablamos de exponentes negativos es porque estamos hablando de números pequeños. Por ejemplo, exponentes positivos me dan números grandes. Exponentes negativos me dan números pequeños. De el deci para abajo me dan números pequeños. Todos estos son números pequeños, son para medidas muy, pero muy pequeñas. Mientras que los múltiplos se utilizan para medidas muy, pero muy grandes. Entonces, dependiendo del tamaño, así también será su múltiplo, ¿ok? Los múltiplos son utilizados para disminuir el tamaño de ¿qué? El tamaño de la medida.
Por ejemplo, uno no se la pasa por la vida diciendo, no, de la Tierra hasta el universo más cercano está a a 1,0000000 metros. No, uno no se la pasa diciendo así, uno dice, no, de aquí hasta el otro universo se encuentra a 10 a la 8 metros o está a un hexámetro. Ya un hexámetro la persona dice, un hexámetro son 10 a la 18. Entonces, ahí donde uno asocia lo que se conoce como el prefijo, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el siguiente aquí? El decímetro, después del decímetro que viene. A ver, ¿qué viene ahora? Decímetro, después ¿quién viene? ¿Quién viene ahora? Centímetro, ¿cierto? El centímetro ustedes lo conocen, ¿cierto? El centímetro, ¿cierto? Y es una C y una M, ¿ok? Ese centímetro sale de aquí, que significa 10 a la menos 2, o sea, 0,01, ¿ok? Metros en este caso. Entonces, el centímetro sale de aquí, ¿ok? Listo. Siguiente, ¿cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Quién viene? El milímetro. El milímetro también ustedes lo conocen, ¿cierto? El milímetro significa 10 a la menos 3, ¿ok? Y es M minúscula, ¿ok? Es MM. ¿Listo? M minúscula, y es 10 a la menos 3, ¿ok? Listo. ¿Quién viene después? El micrómetro, ¿cierto? El micrómetro, ¿ok? Entonces se escribe micrómetro, ¿cierto? Y el símbolo en este caso sería una especie de U. En realidad es una letra griega, pero vamos a colocarlo como una U, ¿ok? Sería el micrómetro, ¿cierto? Y sería 10 a la menos ¿qué? 10 a la menos 6 metros, ¿cierto? Después, ¿quién viene? El nanómetro, ¿cierto? El nanómetro. Entonces, nano significa como símbolo NM y es 10 a la menos 9 metros, ¿cierto? Después, ¿quién viene? El picómetro, ¿cierto? Sería pico, que sería PM, P minúscula, porque la P mayúscula es para beta, ¿cierto? Entonces aquí es minúscula. Y sería 10 a la menos ¿qué? A la menos 12, ¿cierto? A la menos 12 M. ¿Ok? Después, ¿quién viene? Femto, ¿cierto? Sería femtómetro, ¿cierto? Femtómetro. Sería femtómetro. Y es F minúscula M, o sea, FM. ¿Ok? Que no es la misma cosa de sintonía FM, no es lo mismo. ¿Ok? Allá se escribe en mayúscula, FM allá se escribe en mayúscula. ¿Ok? Entonces, en este caso sería, por ejemplo, tampoco PM es lo mismo que el PM de la hora. ¿Ok? También se escribe en mayúscula las dos, PM en mayúscula. ¿Ok? O se ponen puntos para escribirlos y separarlos. PM. ¿Listo? En este caso sería 10 a la menos 15. ¿Cierto? Y por último tenemos a quién? Tenemos a el ato. ¿Cierto? El atómetro. ¿Ok? Con doble E. Atómetro, ¿cierto? Y en este caso sería una A minúscula con una M minúscula, ¿cierto? Que no es lo mismo que el AM, ¿ok? El AM ese que uno conoce no es lo mismo, ¿ok? El AM o se escribe en mayúscula las dos o se pone un punto entre la A
y la M, ¿cierto? Para separar el AM, ¿ok? Por lo mismo, para no confundir con esta medida, ¿cierto? A la menos 18, ¿listo? Entonces, esto que hice aquí es prácticamente la forma de escribir los prefijos de cada unidad. Y en este caso es de la unidad de la longitud, que en este caso es el metro, ¿cierto? El metro, ¿ok? Entonces aquí lo que hice fue escribir en forma de prefijo el metro como tal, ¿ok? Entonces aquí nosotros nos dimos cuenta que hay muchos de ellos que nosotros conocemos, pero que no, ¿ok? Que no sabíamos de dónde salían, ¿cierto? Por ejemplo, el centímetro, ¿por qué era centímetro? O sea, ¿por qué? Y es porque son 10 a la menos 2, es decir, una centésima parte, ¿cierto? Si se dan cuenta, no sé si alguno de ustedes se fijó, los extremos son, digamos que proporcionales en cantidad, pero contraria. Por ejemplo, 10 a la 18 es un número grande, pero 10 a la menos 18 es un número muy pequeño. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, femto iría con peta, pico iría con tera, nano iría con giga, o sea, son contrarios. Micro es lo contrario de mega, mili es lo contrario de kilo, ¿ok? Centi es lo contrario de hecta, deci es lo contrario de deca, ¿ok? Es su valor contrario, que en este caso sería su valor mayor o su valor grande o su valor pequeño, su valor menor, ¿ok? ¿Sí queda claro eso? Por ejemplo, aquí en la tabla donde dice equivalente, en la tabla donde dice equivalente, si nos fijamos en los primeros dos aquí, en la mitad, si nos fijamos en el 10 a la 1 y 10 a la menos 1, ¿cuántos unos tiene el 10? El 10 tiene un 1 y un 0, ¿cierto? El 10 a la menos 1 tiene un 0 y un 1. O sea, que es al revés, con un punto en la mitad. Arriba, 10 a la 2 es un 1 y dos 0, ¿cierto? Pero cuando hablamos de 10 a la menos 2 es un 0, un punto, otro 0 y un 1, que en realidad es otra vez dos ceros y un 1. O sea, es lo contrario. Aquí hay un 1 y dos ceros. Aquí hay dos ceros y un 1. O sea, es lo contrario. ¿Ok? ¿Sí? Y así pasa con todos en realidad. Aquí con el mili, por ejemplo, 0,001 son tres ceros y un 1. Aquí el kilo son un 1 y tres ceros, ¿ok? Son contrarios en proporción. ¿Sí queda claro esa parte? ¿Sí se entendió esto también? Perfecto, listo. Entonces, ¿cuál es la actividad en clase? ¿Cuál es la actividad en clase? La actividad en clase va a ser la siguiente. Usted va a coger cada uno de estos amigos que se encuentra aquí, cada uno de estos, y usted lo va a expresar en estas tablas. ¿Ok? Esa es la actividad que tienen que entregar hoy. ¿Ok? La actividad en clase. Listo, van a coger cada uno de estos, ya yo hice el primero, ustedes van a hacer los demás y los van a hacer de esta forma. ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta lo siguiente, chicos. Presten atención a eso. Aquí la unidad básica es el kilogramo, ¿ok? No el gramo. ¿Por qué? Porque sencillamente el gramo es una unidad muy pequeña, pero muy, muy pequeña, ¿ok? Y digamos que en proporciones, por ejemplo, un gramo serían como unos granitos de arroz, como dos o tres granitos de arroz, por ejemplo, eso sería un gramo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que como es algo muy pequeño, mejor se buscó una unidad fundamental que sea un poco más grande, y en este caso fue el kilo, o sea, un kilo ya es considerable en cantidad y se tomó como unidad básica. Pero en general, cuando ustedes vayan a hacer la tabla con masa, tienen que utilizar la palabra gramo sola, la palabra gramo. Es decir, que aquí, donde dice kilo, donde dice kilómetro, o cuando vayan a poner aquí kilogramo, es kilogramo. No vayan a poner kilo, kilogramo, ¿ok? Porque me ha pasado. He visto muchísimos talleres en muchísimos años donde, como ven kilo allá, entonces ponen kilo, kilogramo. Y eso no existe. El kilo, kilogramo no existe. Usted no va a la tienda o al supermercado y dice, deme un kilo, kilogramo de arroz. No, ¿verdad? ¿Cierto? O sea, no, porque uno no es corroncho, así que uno no vaya a decir, deme un kilo, kilogramo. No. Entonces, como uno no es de ese tipo, uno lo que dice es, deme un kilogramo, ¿cierto?
un kilogramo, ¿ok? Entonces, aquí usted no va a colocar kilo, kilogramos, hexakilogramos, petakilogramos, terakilogramos, no, gigakilogramos, no. Hexagramo, petagramo, teragramo, gigagramo, decígramo, centígramo, miligramo, microgramo y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, ojo que le estoy advirtiendo, con las demás sí hacen tal cual como con el metro, pero aquí la especial es la del kilo. ¿Queda claro? ¿Se entendió?